¿Puede Trump ir a la cárcel? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo. De hecho, Google está colapsando. Todos quieren saber. Y es que finalmente, el 30 de mayo, luego de meses de deliberar, un jurado dijo que es culpable en más de 30 de las denuncias que pesan en su contra. Sin embargo, es el juez quien finalmente dictará la sentencia el 11 de julio. Pero Trump enérgicamente dijo que el resultado no se sabrá ahí, sino el 5 de noviembre, en las urnas. Contrario a lo que ha logrado hasta ahora el proceso judicial, esto no ha perjudicado a Trump. Al contrario, de hecho, quienes nunca lo han apoyado, lo van a apoyar. Entre ellos Nick Freitas, que es más bien libertario, de la corriente de Ron Paul. Recordemos que Ron Paul fue 3 veces candidato a la presidencia de los Estados Unidos y fue rival en las primarias en el Partido Republicano contra Trump. Y Nick Freitas apoyó a Paul y justamente por eso dice, aunque no lo apoyaba, ahora lo apoyo. De hecho, uno de los comentaristas de Daily Wire dijo, lo apoyé en el 2016, lo apoyé en el 2020 y ahora estoy dispuesto a cruzar vidrio roto para apoyarlo de nuevo. Uno de los enfoques más interesantes es el de uno de los candidatos independientes, Kennedy, que dijo que esto está resquebrajando la democracia. Y luego de un tuit bastante largo dice al final, yo voy a enfrentar a Trump como rival y señala todas las razones por las cuales está en su contra, no lo apoya, cree que estuvo mal. Es decir, aunque su adversario reconoce o al menos señala que todo lo que está pasando es antidemocrático, que el Partido Demócrata cree que no lo puede ganar en las urnas y por eso usa el sistema judicial en su contra. El propio Trump dijo en declaraciones posteriores al resultado del jurado que todo esto es una trama ejecutada por Biden. Y si vemos el historial del juez a cargo del caso, Merchan, vemos que él fue donante del Partido Demócrata. Si bien solo donó $35, es decir, muy poquito dinero, de los cuales solo 15 iban directamente a Biden, esto que hizo es ilegal. De hecho, el equipo legal de Trump en 2 ocasiones intentó recusarlo, es decir, presentar un trámite legal, una denuncia penal, en el cual establece que él no es apto para llevar ese caso, ya que tiene un sesgo e intereses. Es decir, se mostró que él es leal al Partido Demócrata, pero como fue tan pequeña la suma que donó, entonces no fue considerado válido para firmar un supuesto sesgo contra Trump. Sin embargo, para muchos esto más bien fue un acto de cinismo, una forma de demostrar, vean que sí lo apoyo y que no pueden hacer nada en mi contra. Asimismo, la hija del juez trabaja activamente para el Partido Demócrata y a lo largo del juicio en contra de Trump ha recaudado fondos. Es decir, se ha beneficiado directamente de esta situación y el juez, su padre, a su vez, la ha beneficiado. Algo muy contundente que dijo Trump además es que este es un juez respaldado por Soros, es decir, por el agente globalista por excelencia frente al candidato que alega sostener el patriotismo. Entonces vemos que es una situación muy tensa, pero que hasta el momento no lo perjudicaría, sobre todo a nivel electoral. Pero recordemos que hasta hace poco en YouTube ni siquiera se podía cuestionar el resultado electoral del 2020, que muchos recordarán fue más que cuestionable. Es más, la noche de las elecciones, si no me equivoco, fueron el 3 de noviembre del 2020, Trump estaba ganando y de repente nos dormimos y cuando nos despertamos estaba perdiendo. Hubo en Pensilvania muertos que votaron, por ejemplo, y como fue en el marco del confinamiento, de la pandemia, sí lo dije con él, muchos votaron por correspondencia y ahí hubo toda una serie de denuncias de irregularidades respecto al proceso electoral. Y ahora, en cambio, vemos que en vísperas de una elección se está procesando a un presidente. Cabe destacar, para entender un poquito la parte judicial, y me disculpo si ahora y también si antes me equivoqué o no fui precisa en los términos legales, hago esa salvedad, sepan disculpar.
Es importante señalar que en los Estados Unidos tienen common law, a diferencia de los países del habla hispana, que tenemos derecho romano, como hispanos que somos herederos de Roma. En cambio, Estados Unidos, como fue colonia inglesa, tiene un sistema judicial que se marca por precedente. ¿Qué significa eso? De hecho, acaban de publicar muchos juristas que si bien no hay precedente de alguien que haya ido preso por lo que está siendo acusado Trump en el estado de Nueva York, es un caso sin precedentes. ¿Qué significa esto? Es muy inusual todo lo que está pasando, la persecución judicial, todo lo que ha sido en torno, incluso cuando irrumpieron su vivienda en Mar-a-Lago. Muchos están hablando de república bananera y de hecho en esto fue muy enérgico Tucker Carlson, dijo, si importas del tercer mundo, devuelves el tercer mundo. Y este término peyorativo de república bananera justamente es por las políticas tan débiles del Estado de Derecho que sucedían en los países de Centroamérica y yo como natural de el principal exportador de banana en el mundo, entiendo un poquito el fenómeno, aunque confieso que no me gusta, pero se entiende. Entonces, en ese sentido, hay que entender lo que significa un antecedente, un precedente, sobre todo en materia judicial. Recordarán los pro vida que Roe v. Wade es el caso, el fallo, donde una persona o una entidad denuncia a otra y eso deja un precedente. No es que se legaliza, se despenaliza y se marca en la ley, como sucede en el derecho romano y que precede y que impera en el mundo hispano, sino que se instaura en el Poder Judicial una norma. Entonces, no hay precedente, sino que, y por eso insiste que este es un caso sin precedentes por donde se lo mire. Entonces, el juez Merchan dijo en más de una ocasión que él no quisiera meterle preso al presidente Trump, lo está empujando a hacerlo. Esto lo dijo porque Trump tenía prohibido comentar sobre el caso y lo hacía un poco de forma encriptada o a veces perdía un poco los estribos y lo hacía y decía estar dispuesto a ir a la cárcel si es que era por defender su derecho constitucional. Recordemos que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de culto, de asamblea y de expresión, y el hecho que no le permitan hablar de algo era coartar su derecho constitucional, mientras que ahora estamos viendo que podría ser privado de su libertad, aunque estadísticamente es poco probable en cuanto a que Estados Unidos, al ser una república federal, tiene cierta autonomía en cada uno de los estados. Y Nueva York es un estado donde abundan los crímenes de cuello blanco, es decir, los crímenes de índole más bien financiera, y lo que se le acusa justamente es de haber entregado alrededor de $130,000 para silenciar a una actriz porno con la que presuntamente habría tenido un romance extramarital. Trump lo niega a ultranza, se declara inocente, sin embargo, el jurado insiste que no, que es culpable. Entonces, estos se llaman crímenes sin víctima en cuanto a que no le robó, ni mató, ni lastimó a nadie, sino que más bien habría sido un asunto de manejo de finanzas de dinero. Cabe destacar también que el juez Merchan ya tiene antecedentes en perseguir aliados de Trump, a uno de sus abogados y a uno de sus aliados, como es el caso de Steve Bannon. Es decir, la tercera sería la vencida. Entonces ya tiene precedente en cuanto a esta persecución en contra de Trump y su entorno. Sin embargo, y de hecho ha surgido mucha sátira diciendo que él dejaría un precedente en cuanto sería la primera vez que alguien en el estado de Nueva York va a prisión por algo así. Es decir, incluso dejaría un precedente bueno en cuanto a que la justicia actúe. Ahora, en cuanto a las apelaciones, tiene instancias de apelación en el estado de Nueva York, pero cabe destacar que son jueces más bien progresistas, izquierdistas y que no jugarían a su favor. Sin embargo, si no me equivoco, fue The Wall Street Journal que sacó un artículo de opinión donde señala que la Corte Suprema podría fallar a favor de Trump y garantizarle inmunidad,
pero entonces ahí resquebrajaría el orden republicano y actuaría casi que como una monarquía. Y recordemos que la Corte Suprema tiene 3 jueces nominados por Trump y favorables a él. Sin embargo, en el 2020, frente a toda la disputa electoral, no fallaron a su favor, no lo ayudaron, y aunque eran sus aliados, su postura pública al menos es que preferían sostener el Estado de Derecho y más bien tener margen dentro del poder existente para mantener un equilibrio, y más bien lo que lograron es un fallo impresionante a favor de la vida, pero a expensas de tener un presidente como Biden. Entonces, bueno, la situación avanza, todavía falta que el juez falle a su favor y también ver cómo esto va a beneficiar la campaña de Trump en lugar de perjudicarlo, puesto que la gente lo quiere en el poder, incluso gente que nunca antes había votado por él. Recordemos que cuando Trump sale en el estado de Georgia, en los alrededores de Atlanta, en los suburbios que son mayormente poblados por negros, salieron a apoyarlo así en masa. ¿Por qué? Porque es visto como el candidato antisistema, ya tiene perfil policial y ahora tiene toda esta situación legal en su contra. Entonces, justo puse en Twitter que es ahora el candidato más gangsta. Y esto es impresionante en cuanto va a ganar mucho favor popular y también refleja la desesperación del Partido Demócrata y sus aliados. Ahora, tampoco lo vamos a deificar, veamos lo que nos dice el Éxodo, no es que es la salvación del mundo. Sin embargo, sí voy a rescatar una frase de él cuando en el 2020 le quitaron sus redes sociales. Dijeron: no vienen por mí, vienen por ti, y yo estoy en el medio. Es decir, si el hombre más poderoso del mundo en ese momento, como era el presidente de los Estados Unidos, le podían quitar acceso a redes sociales, en este momento incluso podrían ponerlo tras las rejas y pueden perseguirlo de esta manera. Imagínense lo que pueden hacer con cada uno de nosotros. Entonces es muy importante en ese sentido ver lo que está pasando y de paso saber qué es lo que opinan ustedes. ¿Creen que el juez se va a atrever a condenarlo a prisión? ¿Creen que lo va a beneficiar a nivel electoral? ¿Y cómo esto nos puede afectar a nivel regional? Estoy atenta a sus comentarios. Si les gustó lo que vieron, no olviden suscribirse, compartir, darle me gusta y activar la campanita. This is the final battle. With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media, and we will liberate America from these villains once and for all. Postdata. Me vestí de rojo precisamente porque ese es el color que usa Trump con su partido. Y confieso que recién empecé a usar ese color desde noviembre del 2020, justamente cuando estaba bajo amenaza su presidencia, puesto que se volvió un color reivindicativo. Y es importante porque justamente porque los comunistas se apropiaron del rojo es que lo tenía cierto rechazo. Y los invito a no permitir que se apropien de símbolos como el arco iris, de colores como el verde, que debe ser de vida y no de muerte, y el rojo. Justamente quienes damos la batalla cultural debemos empezar a no permitir que quienes son antagónicos a la vida y nuestros principios tengan estos sesgos culturales y esta apropiación cultural, sino justamente hacer que los colores tengan un mejor significado y que mejor a favor del bien y no solo contra, o mejor dicho, al servicio de la agenda del mal. Bienvenidos a mi canal, soy Mamela Fiallo Flor. Si les gustó lo que vieron, no olviden ir a comentarios y decirme qué más quisieran ver. Recuerden que ustedes eligen los contenidos que salen en este canal. Y por supuesto, si quieren apoyar, a través de Patreon pueden dejar sus donaciones. Recuerden, el enemigo está bien preparado y bien financiado, mientras que a nosotros que nos atrevemos a dar la contrabatalla y que nadamos contra corriente, nos cortan espacios, sobre todo en el plano académico, y en los medios alternativos realmente remamos en dulce de leche. Así que más que bienvenido a cualquier colaboración y su apoyo en este canal y en todos los espacios.